All right, let's go ahead and resume if we can. Vamos a continuar. So, what I have found over the years is many of my charismatic friends have confused the baptism ministry of the Holy Spirit with the filling ministry of the Holy Spirit. Lo que he encontrado a través de los años es que muchos amigos carismáticos han confundido el ministerio del bautismo del Espíritu Santo con el ministerio de la llenura del Espíritu Santo. The baptism ministry of the Holy Spirit is once for all, it is not repeatable. El ministerio del bautismo del Espíritu Santo es una vez para siempre, no es repetible. However, the filling ministry of the Holy Spirit is a continual process that is repeated in the life of the believer. Pero el ministerio de la llenura del Espíritu Santo sí es un proceso continuo y progresivo en la vida del creyente. Now, the concept of the Spirit's filling is found 15 times in the New Testament. El concepto de la llenura del Espíritu se puede encontrar 15 veces en el Nuevo Testamento. The first four of them are found before Pentecost in Acts chapter 2. Y los primeros 4 textos son encontrados antes del Pentecostés. We see John the Baptist filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Vimos a Juan el Bautista siendo lleno del Espíritu Santo incluso en el vientre de su madre. We see that John's father, Zechariah, was also filled with the Holy Spirit before he gave his song or his prayer in Luke 1. Vemos cómo Zacarías, el padre de Juan, también fue lleno del Espíritu Santo antes de cantar esta canción o esta oración. Now, tonight we want to focus in Ephesians chapter 5 to really understand the ministry of the filling of the Holy Spirit. Pero nos vamos a enfocar esta noche en Efesios capítulo 5 para entender con claridad el ministerio de la llenura del Espíritu. This is a very doctrinal passage that explains to us how the filling ministry works. Este es un pasaje bastante doctrinal que nos explica cómo obra o cómo se produce esta llenura del Espíritu. Then we will look at other passages in Acts that demonstrate the baptism ministry. Luego vamos a buscar otros pasajes en el Nuevo Testamento que demuestran la llenura del Espíritu. If you would, please read verses 17 and 18. Dice la Biblia, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. This passage gives a contrast between being drunk with wine and being filled with the Spirit. Este pasaje ofrece un contraste entre ser emborrachados con vino y ser llenos del Espíritu. The issue is a matter of self-control. Y el asunto central aquí es el autocontrol. Alcohol controls a drunk person and makes them do things they would not normally do. El alcohol controla a un borracho, una persona que se embriaga, y el alcohol hace que esta persona haga cosas que no haría normalmente. In a similar manner, the Holy Spirit fills a person and controls them. De una manera similar, el Espíritu Santo llena a una persona y la controla. To be filled with the Holy Spirit is to be controlled by the Holy Spirit. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Now, to be filled with the Holy Spirit does not mean that you get more of the Holy Spirit. Ser llenos del Espíritu Santo no significa que tú obtienes más del Espíritu, The Holy Spirit is a person, he is not a force. porque el Espíritu es una persona, no una fuerza. You get all of the Holy Spirit at the moment you are saved and trust in Jesus. Tú obtienes todo el Espíritu Santo en el momento en el que eres salvo y confías en el Señor. Instead, it is the Holy Spirit who gets control of you, the believer, when you are filled. Más bien es el Espíritu Santo el que va tomando control del creyente cuando es lleno. The command to be filled is the Greek word plereuste. El mandamiento a ser llenos es la palabra griega pleruste. This is a present tense, passive
imperative verb. Esto es un verbo presente, pasivo, imperativo. The fact that it is an imperative means it is a command. This is something we are to seek after, being filled. Y ya que es un imperativo, entonces es una orden, algo que nosotros debemos buscar. The fact that it is present tense means it's something that we seek over and over again in our lives. Y por ser o estar en tiempo presente es algo que debemos hacer constantemente en nuestras vidas. So the filling ministry of the Holy Spirit is distinct from all of the other ministries of the Holy Spirit in that this is something we seek after. Así que el ministerio de la llenura del Espíritu Santo es un ministerio completamente distinto a todos los demás, puesto que este es algo que nosotros buscamos. It is a conditional ministry dependent on our obedience and faith. Es un ministerio condicional que depende de nuestra obediencia y fe. So let's define the filling ministry of the Holy Spirit. Así que definamos el ministerio de la llenura del Espíritu. Filling with the Holy Spirit is not a one-time event. La llenura del Espíritu no es un evento de una sola vez. It is an event that can occur over and over again in a Christian's life. Es un evento que ocurre una y otra vez en la vida de un cristiano. It may involve a momentary empowering us for ministry. Y puede involucrar un empoderamiento momentáneo para el ministerio. It may also refer to a long-term characteristic of a person's life. También puede referirse a una característica a largo plazo de una persona. We see examples of this in the book of Acts. Vemos ejemplos de esto en el libro de Hechos. Peter is filled more than one time with the Holy Spirit in the book of Acts. Pedro fue llenado más de una vez con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. The filling of the Holy Spirit in Peter's life in Acts chapter 4 enables him to be able to boldly preach the gospel. La llenura del Espíritu Santo sobre Pedro o en Pedro en Hechos 4 lo capacitó para predicar el Evangelio. Remember, he was embarrassed of the gospel in the Gospels. He even denied Jesus before a slave girl. Recuerden que él antes se avergonzaba del Evangelio, negó a Jesús incluso delante de una chica esclava. But here he is empowered to preach to the leaders of his nation. Pero aquí él está empoderado para predicarle a los líderes de su nación. We see the same thing with Stephen in Acts chapter 7. Vemos lo mismo en la vida de Esteban en Hechos 7. The Holy Spirit fills him, controls him, and he is able to see Jesus in the heavens supernaturally. El Espíritu Santo lo llena, lo controla y es capaz de ver a Jesús de manera sobrenatural en los cielos. And then in Acts chapter 11, we see how the filling of the Holy Spirit can also be a long-term characteristic of a person's life. Y vemos también en Hechos 11 cómo la llenura del Espíritu Santo puede ser una característica a largo plazo de en la vida de una persona. Look what it says about Barnabas in verse 23. Miren lo que dice sobre In verse Bernabé. 20. I'm sorry. Sorry, Pastor, go ahead. No, my apologies. Look what it says about Barnabas in verse 24. Miremos lo que dice sobre Bernabé en el verso 24. Would you please read? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. He was a man who lived being filled with the Spirit. Aquí vemos a un hombre siendo lleno del Espíritu Santo. So let's break down a few of the finer points about this ministry. Así que vamos a detallar algunos de los puntos finos de este ministerio. First off, this Greek word is in the imperative mood. En primer lugar, este verbo griego está en modo imperativo. This is not a sovereign act of God. This is dependent on our seeking this ministry. Este no es un acto soberano de Dios, depende de nuestra búsqueda. It is dependent on what the believer does, whether they are filled or not. Depende de lo que el creyente haga, si va a ser lleno o no. Secondly,
The filling is not a once for all ministry of the Holy Spirit. En segundo lugar, este no es un ministerio que ocurra una vez y para siempre. The baptism, indwelling, and sealing ministry of the Holy Spirit are once for all. El bautismo, la habitación y el sello del Espíritu Santo es una obra de una vez y para siempre. They all happen at the time of salvation. Todas estas tres cosas ocurren en el momento de la salvación. The present tense of this verb here could be translated keep on being filled. Este, esta expresión en presente puede ser traducida así: sigan siendo llenos. Again, we see this over and over in the book of Acts. Y repito, esto lo podemos ver una y otra vez en el libro de los Hechos. The apostles were filled with the Holy Spirit in Acts chapter 2. Los apóstoles en Hechos 2 fueron llenos con el Espíritu Santo. Peter was filled with the Holy Spirit in Acts chapter 4. Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 4. We see the brothers filled with the Holy Spirit in Acts chapter 6. Vemos a los hermanos siendo llenos del Espíritu en Hechos 6. And Paul is filled with the Holy Spirit in Acts chapter 13. Y Pablo es lleno del Espíritu Santo en Hechos 13. The filling of the Holy Spirit is a very important ministry of the Holy Spirit. Esta llenura del Espíritu Santo es un ministerio muy importante del Espíritu. When the Holy Spirit controls the believer, we are spiritual. Cuando el Espíritu Santo controla al creyente, somos espirituales. When the sin nature controls the believer, we are carnal. Pero cuando la naturaleza pecaminosa controla al creyente, somos carnales. I like how John Owen defines this ministry. Me gusta cómo John Owen define este ministerio. Sorry, I don't have a translation. Could you translate that, please? Yes, sir. I'll try. Okay. No busquen vaciar su copa como una manera de evitar el pecado, pero más bien busquen llenarla con el espíritu de vida para que ya no haya más lugar para el pecado. You see, it is the filling of the Spirit, God controlling us, that removes sin. Como pueden ver, es la llenura del espíritu, es el control de Dios que hace que el pecado sea eliminado. We can never escape sin. Sin is everywhere we go. Nunca podremos escapar del pecado. El pecado está por todas partes a donde vamos. But when we are filled with the Spirit, we defeat sin. Pero cuando estamos llenos con el espíritu, podemos derrotar el pecado. Even the Lord Jesus was filled with the Holy Spirit in his ministry. El mismo Jesús, Señor Jesús, fue lleno del Espíritu Santo en su ministerio. Notice it was the filling ministry of the Holy Spirit that led Jesus to the temptation in the wilderness. Miren que fue la llenura del Espíritu Santo la que lideró a Jesús a la tentación en el desierto. But it was the filling of the Holy Spirit that also led him to overcome that temptation. Pero fue la misma llenura del Espíritu la que le permitió vencer esa tentación. So, what are the results of the filling of the Holy Spirit? Entonces, ¿cuáles son los resultados de la llenura del Espíritu Santo? When the Holy Spirit fills a Christian, the believer is like Christ. Cuando el Espíritu Santo llena a un cristiano, este creyente es como Cristo. Rather than the deeds of the flesh controlling the believer, the fruit of the Spirit controls the believer. En lugar de que las obras de la carne controlen al creyente, es el fruto del Espíritu el que lo controla. This is where the fruit of the Holy Spirit comes in Galatians chapter 5. Aquí es donde entra en escena el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5. If someone is filled with the Holy Spirit, this is what their life should look like. Si alguien está lleno con el Espíritu, así es como se ve su vida. Would you please read? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Notice there is only one fruit of the Spirit. It is not a plural word. Noten que hay un solo fruto del Espíritu. Aquí no es una palabra en plural.
All of these things are a package deal. Todas estas cosas son un solo paquete. When you have the fruit of the Spirit, when you are filled with the Spirit, you have love as well as faithfulness. Cuando eres lleno del Espíritu y tienes el fruto del Espíritu, tienes tanto amor como fe o fidelidad. You have joy as well as gentleness. Tienes gozo al igual que mansedumbre. I've met many Christians who try to pick and choose from this list. He escuchado creyentes que tratan como de elegir lo que quieren de esta lista. I don't mind being joyful, but I'm not going to be patient. La verdad me gustaría ser lleno de gozo, pero no voy a ser paciente. I'll have self-control, but don't expect me to show love. Yo voy a tener dominio propio, pero no esperen que muestre amor. The problem is if the Holy Spirit is filling you, you get all of these. El asunto es que si el Espíritu Santo te llena, obtienes todas estas cosas. You are now controlled by him, and so you look like Christ. Ahora estás controlado por él, así que te ves como Cristo. The great Anglican pastor John Stott talked much about the filling ministry of the Holy Spirit. El gran pastor anglicano John Stott habla bastante sobre el Espíritu Santo. He called on us to pray daily for the Spirit's filling. Él nos anima a orar diariamente por la llenura del Espíritu. I think that is a good practice for us as Christians today. Pienso que es una buena práctica para nosotros como cristianos hoy. Every day we should pray for the Spirit of God to fill us and control us so that we will serve him well. Todos los días debemos orar para que el Espíritu Santo nos llene y nos controle para que podamos servirle bien. Now, again, I want to deal with one fringe part of the charismatic movement. With one, what, Pastor? I'm sorry? Like a fringe movement or okay. does that make sense? Yeah, like a French movement of the charismatic movement. No, I'm sorry, not French, not like the ethnicity. Like a schismatic. One small portion of the. Can you spell that word for me? Sure. Pastor? It's FRINGE. INGE. Okay. French. Yeah, I used to watch a series with that name. Yeah. Okay. I remember French. Quiero hablar de una franja del movimiento carismático. There's a group of charismatics that follow a man who calls himself the Holy Ghost bartender. Wow. Es un grupo de carismáticos que es seguidor de un hombre que se llama a sí mismo el bartender del Espíritu Santo. Hermanos, entienden todos el término bartender, ¿cierto? Como el que atiende un bar, el que sirve el licor. Dale, mismo. Sorry, I just want to make sure that everybody understands bartender because we say the same word in Spanish. We say bartender. Yeah. Okay. Yeah, so. The man who made this famous was named Rodney Howard Brown. El hombre que hizo esto famoso es un hombre llamado Rodney Howard Brown. He read Ephesians 5 and called on people to be drunk with the Holy Spirit. Él leyó Efesios 5 y empezó a animar a la gente que se embriagara con el Espíritu Santo. This idea has been picked up by many churches all over the world. Y esta idea ha sido tomada por muchas iglesias a través de todo el mundo. Pastors call on their people to get drunk in the Holy Spirit. Pastores llamando a su gente a que se emborrachen con el Espíritu Santo. That is the very opposite of what Ephesians 5 is teaching. Esto es exactamente lo opuesto a lo que Efesios está enseñando. The contrast here is the work of the Spirit and drunkenness. El contraste que aquí que se hace es entre la obra del Espíritu y la embriaguez. Alcohol makes people lose their control and wisdom and judgment. El alcohol hace que la gente pierda el control, pierda su juicio. The filling of the Holy Spirit has the very opposite effect. Mientras que la llenura del Espíritu tiene el efecto opuesto.
He leads us to have more self-control and love and joy and godliness. Él nos lleva a tener mucho más dominio propio, amor, gozo To be stronger in our walk with Jesus Christ. y ser más fuertes en nuestro caminar con Jesucristo. The movement, the charismatic movement that teaches the drunkenness of the Holy Spirit El movimiento carismático que enseña la embriaguez con el Espíritu Santo seeks all kinds of signs and miracles. busca todo tipo de señales y milagros. Some of them have the so-called laughing revivals, where people lay on the floor laughing for hours. Algunos de ellos incluso practican ese avivamiento de la risa, donde todo el mundo empieza a reírse como locos. In my city in Pensacola, one of the greatest, or let me re-say that. In my city of Pensacola, one of the most famous revivals in the charismatic movement happened. Uno de los avivamientos más famosos del movimiento carismático ocurrió en mi ciudad, Pensacola. It was called the Brownsville Revival. Brownsville Mhm. fue llamado el avivamiento de Brownsville. People acted like animals, barking and rolling on the floor, saying they were filled with the Holy Spirit. La gente actuaba como animales, ladraban como perros y se revolcaban por el piso, diciendo que estaban llenos del Espíritu. My question is, if that's being filled with the Holy Spirit, why don't you do that outside of the church? Y mi pregunta es, si eso es ser lleno del Espíritu, ¿por qué no haces eso por fuera de la iglesia? Go to your job on Monday morning and act that way and see if anyone sees Jesus Christ in you. Ve a tu trabajo el lunes en la mañana y actúa así a ver si alguien va a ver a Jesucristo en ti. I assume they're going to fire you and maybe try to get you admitted to a hospital. Asumo que te van a despedir y de una vez van a tratar de llevarte al manicomio. How come if Jesus was filled with the Holy Spirit, he never rolled on the ground or barked like an animal or did any of these weird actions? Vemos a Jesús siendo lleno del Espíritu Santo y nunca se revolcó ni ladró como animal ni hizo nada extraño. Instead, we should seek daily this control, this filling by the Holy Spirit. Pero la llenura del Espíritu Santo lo que produce es este control, este dominio propio. Would you read this quote from John Stott? John Stott dijo, la prueba real de una obra profunda del Espíritu de Dios en un ser humano no es subjetiva, ni es la experiencia emocional y las señales espectaculares, sino moral, ser igual a Cristo. This filling makes us like Christ. We live like him. Esta llenura del Espíritu nos hace como Cristo, vivimos como Él. When I started teaching the doctrine of the Holy Spirit 8 years ago, there was a very famous practice. Cuando empecé a enseñar doctrina del Espíritu Santo hace 8 años, había una práctica bastante famosa. It was called the slaying of the Holy Spirit. The slaying. Slaying, like when they hit them on the head and they fall over. Okay. Sorry, pass. It's okay. You're fine. Era llamado caer en el Espíritu. I want to deal with that very briefly here because that is often associated with the drunkenness of the Holy Spirit. Quiero hablar brevemente de eso, ya que es a menudo asociada con la embriaguez del Espíritu Santo. When people are slain with the Holy Spirit, they tend to fall backwards in the church service and lay on the ground. Cuando se practica este caer en el Espíritu, la gente se cae de espalda y sí, caen de espalda y caen como privados. What is interesting in the Bible is that when people fall backwards, this is not a sign of God's blessing. This is a sign of God's judgment. Lo que muchos no saben es que caer de espaldas en la Biblia no es una señal de la bendición de Dios, sino del castigo, de la maldición de Dios. When the guards came to arrest Jesus in John 18, Jesus said, I am, and they fell backwards to the ground in judgment. Cuando los soldados fueron a buscar a Jesús en el Getsemaní esa noche y Jesús dice, yo soy, todos caen de espaldas en juicio de Dios. When Eli heard that the Ark of the Covenant had been taken from Israel in 1 Samuel 4, and that his sons were dead, he fell backwards in judgment and died.
cuando cuando Elí escucha de que sus hijos habían muerto en batalla, él cae hacia atrás, cae de espalda y muere desnucado. The same was true with Ananias and Sapphira in the book of Acts, chapter 5. Lo mismo ocurre con Ananías y Zafira también en el libro de Hechos. They had lied to God, and so they fell back in judgment and died. Ellos también cayeron de espalda bajo el juicio de Dios y murieron. Notice here that no one ever laid hands on any of these people to make them fall. Noten aquí que ninguno les impuso las manos a estas personas para que se cayeran de espaldas. They did not need 45 minutes of repetitive music to get them in the spirit to fall. Tampoco necesitaron 45 minutos de música repetitiva para llevarlos al espíritu y caerse. These were acts of judgment on them because of their sin. Estos fueron actos de juicio debido a su pecado. What's interesting is when the godly fall in the scriptures, they fall forwards on their faces before God in worship. Pero es interesante que cuando las personas piadosas en la Biblia estaban delante de la presencia del Señor, ellos caían era de frente en adoración. We see that both Daniel and Ezekiel fall forwards in worship to the Lord when they have a vision of his glory. Vemos cómo Daniel y Ezequiel cayeron sobre sus rostros en adoración cuando estaban delante de la gloria del Señor. The same was true at the Mount of Transfiguration. The disciples fell before the Lord in worship when they saw his glory. Lo mismo ocurre en el monte de la transfiguración. Los discípulos cayeron sobre sus rostros delante del Señor. The same was true in the book of Revelation when John came to the presence of the Lord Jesus Christ. Y lo mismo ocurre en el libro de Apocalipsis cuando Juan cae delante de la presencia de Jesucristo. These were all falling down. These men all fell in an act of worship and godly fear, not foolishness. Todas estas personas cayeron sobre sus rostros delante del Señor con un temor piadoso y en adoración. No cayeron como locos, como tontos. The fruit of the Holy Spirit affects our relationship with God, with others, and with ourselves. El fruto del Espíritu Santo cambia nuestra relación con Dios, con otros y con nosotros mismos. And so it should not lead us to act like we are drunk, but instead lead us to act like Christ. Por lo tanto, no debe llevarnos a actuar como si estuviéramos borrachos, sino a actuar como Cristo. If you were to go to Galatians 5, rather than saying the fruit of the Spirit is, Si analizan Gálatas 5, en lugar de decir el fruto del Espíritu es, you could read it and say Jesus is. podríamos leerlo de esta manera, Jesús es. You could say Jesus is love, joy, peace, goodness, gentleness, self-control. Podríamos decir Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. See, the filling of the Spirit makes us look like Jesus Christ. Así que la llenura del Espíritu nos hace como Cristo. I'm going to stop here in case there's some questions on all this material we've covered tonight. Voy a parar aquí a ver si hay alguna pregunta sobre lo que hemos cubierto hoy. Mi hermano Ronald, yo tengo una pregunta. Sí, señora, su audio está ahí un poco retrasado, pero intentémoslo. No sé si me escuchan. Todas estas manifestaciones, obviamente, no son Pastor William, del ¿soy Espíritu solo yo Santo. o Yo son vengo de un todos? movimiento. Yeah, maybe she could escribe, write it. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha Ya mejor? mejoró, pero es su audio, sí, es el internet que está un poco bajo. Intentémoslo de Sí, es nuevo, que me si no estaba... si no la escribe, hermana. Listo, perfecto. Bueno, sabiendo que estas manifestaciones obviamente no son del Espíritu Santo,
Yo vengo de un contexto carismático, muchos años en este movimiento. ¿A quién podemos atribuir estas manifestaciones? Porque puedo decir, las vi, obviamente gracias a Dios no las experimenté, pero sí las pude ver. ¿Podemos decir que esto es de Satanás, por ejemplo? No sé si es clara mi pregunta. I have a charismatic background and I saw all these manifestations for many years. I never experienced them, but my question is, where do all these manifestations come from? Yeah. So I think some of them are controlled by emotions. Algunas de ellas son controladas por emociones. I also have a background in the charismatic movement. Yo también tengo un trasfondo carismático. And I had pastors pray over me for very long periods of time to be slayed in the spirit. Y tuve pastores que oraron por mí durante mucho tiempo para que yo me cayera en el espíritu. And many of the people that I went to church with 30 years ago no more hold to these doctrines. Y muchas de las personas con las que yo asistí a la iglesia hace 30 años ya no están adheridos a estas doctrinas. But we were all Christians and saved then. Pero éramos cristianos y éramos salvos. But many fell because of the emotion of the music and the desire to have the experience. Pero muchos caían por las emociones, por la música y el deseo de tener esas manifestaciones. I am not quick to give sinister motivation to some of our charismatic brethren. Realmente no quiero acelerarme a atribuirle a estas manifestaciones a motivaciones siniestras de nuestros hermanos carismáticos. However, just like in every denomination, there are some who are wolves in sheep's clothing. Sin embargo, al igual que en cualquier denominación, hay lobos vestidos de ovejas. This is true in the Reformed churches just as much as in the charismatic church. Esto es tan cierto en la iglesia reformada, al igual que la iglesia carismática. And there are many who use Christianity as a means to gain financial success. Y hay muchos que usan el cristianismo como un medio para obtener ganancias financieras. And sometimes these things can be very demonic and satanic in nature. Y muchas de estas cosas también pueden ser demoníacas y satánicas en naturaleza. We can replace the God of Scripture with a God in our own image. Nosotros podemos reemplazar el Dios de la Escritura por un Dios hecho a nuestra imagen. One of the things I like to point out to my charismatic friends is this. Una de las cosas que me gusta hablarles a mis amigos carismáticos es lo siguiente. Why don't we see genuine fire coming down from heaven in the midst of the worship service? ¿Por qué no vemos fuego real, fuego genuino cayendo del cielo en medio de un culto de adoración? Why don't we see real miracles that could actually be proven by a medical doctor? ¿Por qué no vemos milagros reales que puedan ser probados por un doctor? Why don't we see these great movements of God that are supernatural in nature? ¿Por qué no vemos estos movimientos de Dios que puedan ser realmente sobrenaturales? Well, of course, first Jesus said a wicked and adulterous generation seeks a sign. Por supuesto, Jesús dice que una generación malvada y adúltera es la que busca señales. But also, it is because we are not surrounded by the false prophets of Baal. Pero esto ocurre también porque no estamos rodeados por los falsos profetas de Baal, Who are ready to cut off Elijah's head if God doesn't show up. que están listos para cortarle la cabeza a Elías si Dios no se manifiesta. We're in a very comfortable worship service, sometimes with air conditioning in the building. Estamos en un culto de adoración muy cómodo, a veces hasta con aire acondicionado y todo. How come we don't see a fourth person in the fire? ¿Por qué no vemos una cuarta persona en el fuego? Because we're not Shadrach, Meshach, and Abednego getting thrown into a literal fire. Porque no estamos siendo forzados y empujados hacia una caldera literal. Why don't we see visions of Jesus in the sky?
¿Por qué no vemos visiones de Jesús en el cielo? Because we're not Stephen having literal rocks hurled at our head, crushing our skull. ¿Por qué no somos Esteban recibiendo pedradas en la cabeza? Instead, we're very comfortable. We're not out on the front lines doing this kind of great evangelistic work. Porque estamos muy cómodos, no estamos ahí en la primera línea de batalla haciendo esta obra evangelística. Many of our friends in the charismatic movement want to experience something supernatural in a very safe Christian environment. Muchos de nuestros amigos carismáticos quieren experimentar cosas sobrenaturales en un ambiente bastante seguro y cómodo. But these great signs that happened in the Bible happened on the front lines in the midst of persecution. Pero estas señales milagrosas que ocurrieron en la Biblia ocurren en la primera línea de batalla frente a la persecución. These do not happen in the comfort of complacent Christianity. Estas cosas no ocurrieron en la zona de confort del cristianismo. So I can't tell you for sure about every situation. Only God knows the heart. Así que no puedo decirte, hermana, con seguridad sobre cada manifestación. Solo Dios conoce el corazón de la gente. But I think these are all viable options as to what's going on. Pero creo que lo que le mencioné son opciones bastante viables acerca de lo que pueda estar pasando en esas iglesias. Looks like we have a question in the chat. Yeah, Pastor, I don't know if I heard well, but you mentioned that there are carnal Christians, but we have been taught that those kind of Christians don't exist. A believer cannot live in sin. Yeah. So I did not use that term the way that dispensationalists use that term. Bueno, yo no uso esa expresión como lo usan los dispensacionalistas. I was using the term the way Paul uses it in First Corinthians. Yo lo usé como lo usó Pablo en Primera de Corintios. We're all carnal Christians in the biblical sense. En el sentido bíblico, todos somos cristianos carnales, We all have this stuff still on us. porque todavía tenemos esto en nosotros. We all still sin and battle sin daily. Todavía nosotros pecamos y luchamos con el pecado diariamente. The false doctrine of the carnal Christian says that the flesh is totally controlled by sin. La falsa doctrina del cristiano carnal afirma que la carne está completamente controlada por el pecado. A true Christian will hate their sin and fight their sin. Un verdadero cristiano va a odiar su pecado y va a batallar contra él. So I did not mean it in the way that some people use the term. I was just using it in the Pauline expression. Así que yo no lo usé, no usé el término en la manera en que lo usan muchos otros. Lo hice de la manera paulina. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Déjame yo le traduzco todo eso, ¿sí? O quieres que lleguemos directamente a la pregunta. O déjame yo le traduzco entonces. Our brother says that he accepts and believes what you said about the dwelling of the Spirit and the baptism of the Spirit, because First Corinthians says that no one can call Jesus Lord unless it is given by the Spirit.
Mm-hmm. Okay. Okay. So the question is, what is the difference between the dwelling of the Spirit in the saints of the Old Testament that we understand that they couldn't have believed in the Lord without the ministry of the Holy Spirit? So the Holy Spirit was with them or dwelled in them. So what is the difference between the new ministry of the Spirit when Jesus says it is profitable for you that I go to heaven because the Spirit will come? So what is the difference? Was not the Spirit dwelling or living with the believers already? Yeah, so I think the issue is the baptism ministry of the Holy Spirit there and the gifts of the Spirit. Yo creo que el asunto central está en el ministerio del bautismo del Espíritu y de los dones del Espíritu. And so there are unique gifts of the Holy Spirit in the New Testament era that are not found in the Old Covenant. Hay dones únicos y singulares en la era del Nuevo Testamento que no pueden ser hallados en el Antiguo Pacto. Now, Old Testament believers were also given spiritual gifts. Ahora, los cristianos del Antiguo Testamento también recibieron dones espirituales. But it seems that the New Testament Christians were given unique gifts for our current era. And that is what we'll actually get into tomorrow night. Pero a los creyentes del Nuevo Testamento se les dio dones bastante singulares que eran particulares para esta era del Nuevo Testamento, y de eso vamos a hablar mañana. And those gifts begin at Pentecost with the baptism of the Spirit forward. Y esos dones comenzaron en el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo en adelante. Anything else? Oh, we No are más. really late. Are you okay if they have another question? Or you need to go? No, I'm fine. I'm fine, Okay, Pastor. okay. I'm It's getting fine. late, so I'm sorry. No, I that's talk okay. too much. No, don't worry about me. I'm here to, if you want to keep on going until 10, that's... You might be- a las 10. Sí, no, don't worry about me. Any other questions? ¿Hay más preguntas, hermanos? All right. Well, if not, if one of you students would please dismiss us tonight in prayer. Bueno, entonces vamos a terminar. Por favor, algún estudiante que ore para despedir. No todos a la vez, hermanos. Bueno, yo, pastor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos. Father, thank you for the opportunity you gave us to be together. Todo lo que hacemos es para tu gloria. We want to do everything for your glory. Te agradecemos por esta hermosa doctrina que hemos visto en este día. Estas Thank you. doctrinas We thank you for this beautiful doctrine we've learned during these days. obras del Espíritu Santo. Thank you for the works of the Spirit and the ministries. Te rogamos, Padre, que nos sigas guardando, Please keep us protected, Lord, que podamos cada día llenarnos de tu Espíritu, and help us to be filled with the Holy Spirit. que nuestras vidas sean controladas por tu Espíritu Santo. May our lives be controlled by your Spirit. Bendice a nuestro pastor, Joshua. Yes. Bless our Pastor Joshua. Bendice a mis pastores aquí reunidos de Facatativá. And bless all my pastors here that are together, pastor from Facatativá. Al pastor Ronald por la traducción, por ayudarnos a Bless entender. Pastor Ronald for his translation and for helping us understand.
y a cada uno de los estudiantes para que tú nos sigas guardando And bless each one of the students, Lord, and keep them safe. y exista el anhelo cada día de buscarte y aprender más de ti. May we have the desire to learn more about you, Lord. Guárdanos y mañana estaremos atentos a tu enseñanza. Help us to be tomorrow again, Lord, ready for your teaching. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Gracias. Thank you all. Gracias. Gracias, mis hermanos. Un Dios abrazo. bendiga. Que duerman. All right. Have a good night. Dios bendiga, bendiciones. Feliz noche. Dios les bendiga.